bienvenidos a Cielo sobre Fuego, canal dedicado al cine. Hoy tenemos desde Barcelona a Jesús Ángel Agustín. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, José. Muchas gracias por invitarnos a participar en este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti por haber aceptado, ¿no? Bueno, voy a presentarte un poquito con la chuleta que me he preparado aquí. Bien. Y bueno, eres autor de algunos libros, eres formador, terapeuta, neurocoach y creador de contenido para desarrollo personal, ¿no? Uh-huh. Estás formado también en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y has escrito unos libros como por ejemplo el libro del péndulo hebreo, uh-huh, y el manual del biómetro de Bovis. Sí. También eres cofundador y director de la escuela Flores Blancas. Sí. Y Neurogym Progress Life y Neurogym Senior Life. Bueno, correcto. Eso es otra cosa, ¿no? Aparte, ¿no? Bueno, son cosas aparte, pero también unidas, porque tienen que ver con el desarrollo personal, lo que es Neurogym Progress Life, y lo que es Neurogym Senior Life tiene que ver con lo que es el desarrollo cognitivo de la parte más cerebral, no tanto de la mentalidad, que lo hace diferente a Progress. Muy bien. Y luego eres también conocedor del libro de I Ching, eres, sí, consultor, formador y creador de radiestesia taoísta, que luego da un poco de esto, y director del Congreso Internacional, del primer Congreso Internacional de I Ching en 2021. Correcto. Y bueno, tu canal en YouTube es I Ching Book, ¿no? I Ching Book, correcto. Sí. Bueno, pues cuando quieras empezamos como siempre. Yo pregunto, ¿cuándo entró en tu vida el I Ching? ¿Cuándo lo descubriste? ¿Cuándo viste que tenía ese potencial, ¿no? Esa cualidad. Pues mi relación con el I Ching es bastante curiosa, creo yo, porque yo podía situar en el año 2004, hace 20 años, quizás mi encuentro con el I Ching, con un primer libro del I Ching. ¿Qué ocurre? Que yo leía el I Ching y no entendía nada. Pasaron los años y seguía sin entender. Y pasaron los años y seguía sin entender. E incluso que en algún momento cuando yo consultaba me irritaba porque al no entender pues no me ponía muy tenso, ¿no? En un momento dado hice una pregunta y me respondió y empecé a entender el libro del I Ching, ¿no? Creo yo entender lo que es la respuesta, porque claro, cada uno de los textos la redacción de ellos son muy singulares, ¿no? Y a veces parecen que sean así como complicados y tal. En un momento dado empecé a entender el libro del I Ching, o por lo menos para mí ya adquiría un valor y un sentido y un significado, ¿no? Y esa es la parte más importante. Y fue a partir de ese momento en el cual empecé a consultarlo de manera más frecuente y también a profundizar más en él. Y bueno, empecé con diferentes libros y finalmente me decidí a hacer formación del I Ching como tal, porque cada vez que uno ofrece una formación lo que hace es profundizar en mayor cantidad a lo que es el conocimiento y al sentido del libro del I Ching. O sea que de entrada fue como difícil para mí el I Ching y en un momento dado, después de todas estas tensiones, empecé a tener afinidad por él. ¿Y cuáles son los autores que más te han influido? Por ejemplo, claro. De Wittgen, ¿no? Supongo que casi todo el mundo tiene De Wittgen primero, pero después consulta a otros, tiene otros libros. Sí, pues al hilo de lo que habíamos preparado, pues había cogido como varios libros interesantes para mí de Wittgen, ¿no? El de Wittgen, que decir, era quizás el más, como bien dices tú, esta es la edición de bolsillo, pero ahí tenemos la edición más grande, ¿no? Y para mí Wittgen quizás en un principio me resultaba con mucha dificultad el poder leerlo y entenderlo, ¿no? Hay un libro que para mí fue muy importante, que es este de aquí, que es el Manual del I Ching de la editorial Iusach, que está hecho por Donatella Bergamino. Este es un libro que yo recomiendo. Ese lo tengo yo. También, ¿verdad? Es un buen libro, yo creo, para iniciarse en el I Ching, porque la forma en la cual él habla es bastante fácil de entender, está como simplificado,
pero sin embargo ya te habla también de las letras mutantes. Y entonces es un libro que yo recomiendo a todos los alumnos y a todas las personas que se quieran iniciar en él. Para mí sería un buen libro de introducción al libro de Chin. Y después el del Wilhelm, sería el portátil. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar ya con el libro de Chin en serio, trabajaríamos con el grande, porque tiene diferentes libros dentro del mismo libro. Y esos libros interiores nos van a dar profundidad a la lectura, ¿sí? Y luego también hay un libro que yo recomendaría, sería este de aquí, el de Carol Anthony. Tiene varios, pero este está muy bien porque te hace un trabajo de I Ching desde el punto de vista psicoemocional. Y esto creo que es un gran aporte para cualquier persona que quiera consultar el libro de I Ching. De hecho, la propia Carol dice que ella se basa en el de Wilhelm y lo que hace es un desarrollo psicoemocional de este mismo libro. O sea que son muy interesantes. Sí, lo doy fe del de Carol Anthony, porque también lo tengo y hace como un estudio psicoanalítico de cada situación, de cada hexagrama, y pone ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo se siente la persona que recibe tal hexagrama. Curioso. Sí. Está súper bien porque nos ayuda a entender las situaciones. Quizás desde el punto de vista de Wilhelm es como muy simbólico y como en ocasiones poco parco a la hora de dar matices. Sin embargo, el de Carol lo que hace es pues ponerlo al lenguaje cotidiano de hoy en día. O sea que es un buen binomio. Sí. ¿Y cuál es tu método de consulta preferido? Pues para mí el más interesante, a mi modo de ver, tiene que ver con las monedas. ¿Por qué? Porque las monedas nos van a dar el hexagrama en el cual va a responder a la pregunta y luego nos va a dar una parte que es fundamental para mí, que es el tema de las líneas mutantes, que significa el momento en el cual nos encontramos. Y para mí es una gran ventaja. Cuando se trabaja con cartas, a mi modo de ver, tiene el inconveniente de que te está evidenciando la situación, sí, pero no te está diciendo en particular cómo estás en este mismo momento, ¿no? Sin embargo, las monedas sí que te pueden dar ese extra, ¿no? De hacia dónde vamos, ¿no? Y para mí es súper importante el tema sí. Quizás para otras personas no lo es tanto. La doctora Cristina Bertrán, por ejemplo, ya considera el hexagrama y hace un trabajo como muy, muy lógico de la situación, sin más, y eso es muy interesante. Pero para mí sí que este matiz de las monedas que están mutando, que está cambiando la situación, pues para mí es fundamental. Porque quizás en ocasiones podamos atender más a ese momento y no tanto al hexagrama general. Esa es mi forma de verlo, ¿eh? Porque no necesariamente va a ser compartida, absolutamente, sino es mi forma de verlo así. Sí, bueno, lo más tradicional son las varillas, pero las varillas llevan tiempo, ¿verdad? Sí, yo de hecho no trabajo. ¿Perdón? Te puedes tirar hasta media hora, ¿no? Con una consulta de varilla. Bueno, eso lo bueno que tiene es que tú estás filtrando la importancia de la pregunta, ¿no? Es todo un protocolo de interiorización con uno mismo a la hora de preguntar, ¿no? Y eso está bien, porque, entre otras cosas, entiendo que nos va a calmar, nos va a serenar para ser permeables a la respuesta del libro. Bueno, y en un momento dado, bueno, una vez dándote cuenta del potencial del listín, que ya te iba respondiendo, ya lo ibas entendiendo, ¿no? Uh-huh. Sí. Se te ocurrió, bueno, formarte más, estudiarlo más y enseñar a la gente, ¿no? ¿Cómo recibió la gente, las personas que acudían al I Ching? ¿Cómo reaccionaron al descubrimiento del oráculo, del libro? Claro. Pues sorprendente, yo creo que para todos, porque yo soy autodidacta, en particular en el I Ching he sido autodidacta, pero también en otras terapias de las cuales pues me he formado e impartimos formación, etcétera. Pero entonces fue sorpresa porque la gente, sorpresa en cuanto a que quizás yo pensaba que había menos gente interesada en el I Ching y he visto que hay gente interesada en el I Ching. Y luego, cuando la gente empieza a trabajar con el I Ching, se sorprende mucho porque es muy preciso de acuerdo con la pregunta que ellos han realizado. Es decir, que la respuesta está muy en línea de lo que ellos han preguntado y eso causa sorpresa en ellos, ¿sí?
Y eso es muy divertido por parte del que acompaña en este proceso, ¿no? Es muy divertido. Entonces es muy, muy emotivo, ¿no? También nos podemos encontrar en momentos en los cuales quizás el mensaje no sea tan claro, y eso también está muy bien, porque lo que hace es que la persona tenga que indagar consigo mismo, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Hay una cuestión que a mí me gusta mucho, que es que cuando hablamos de I Ching, podemos hablar que es un libro oracular o que es un libro de predicción, pero si hablamos de libro oracular, nos haría hablar, valga la redundancia, de la capacidad para orar con uno mismo, ¿no? Y esa conversación es muy enriquecedora, ¿no? El poder dialogar con uno mismo. Cuando yo hago una pregunta al libro de I Ching y el I Ching me responde y no me responde con total claridad, yo tengo que hacer un esfuerzo por comprenderme a mí mismo. Y eso es muy interesante. Yo creo que es la parte más importante, yo creo. Porque los textos de I Ching, queramos o no, de entrada son textos que alguien ha creado. Y de alguna manera nosotros nos sometemos a ellos. Pero yo creo que en realidad no es la idea. Yo creo que la idea es indagar en uno mismo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando cuando tú mismo obtienes un montón de líneas mutantes, ¿a cuál le Uh-huh. haces más caso? ¿Cómo gestionas eso? Porque todo Bueno, aquí cada puede una, haber un poco de cacao, ¿no? sí, cada una de ellas nos está hablando de una parte de nosotros, ¿no? Es decir, si consideramos la línea número uno, que es la parte más básica, ¿no? La parte más grosera de la vida, la dos sería como más evolucionada y así progresivamente hasta la quinta. Quizás la quinta es la más interesante, ¿por qué? Porque tiene que ver, representa al soberano, que es la dirección que uno decide tomar en la vida, ¿no? Es cómo me rijo yo a mí mismo. Esa parte es la más importante. A mi modo de ver, ¿eh? Por supuesto que todas lo son, pero para mí creo que la quinta sería como hacia dónde voy, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida la vamos construyendo de acuerdo con las decisiones que tomamos. El libro de Lichín es una herramienta para tomar decisiones, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que todas las líneas, dependiendo del lugar en el cual se encuentren y si están mutando o no, pues van a ofrecerme una forma de avanzar en la vida, ¿no? Yo no le veo mucha dificultad de entrada, sino que imaginemos, por ejemplo, que está mutando la 2 y la 4, ¿vale? La 2 y la 4, por ejemplo. Pues me estaría hablando de la 2, vendría a representar algo así como acciones muy básicas, ¿no? Si decíamos que la uno era la parte más grosera y que sobre la cual no tenemos demasiada capacidad de influir, sino que nos viene dada, la 2 ya tenemos una opción sobre la cual abordar la vida. Y la 4 decía, por no decir la 5, la 4 sería como una posición de poder no tan importante como la 5, pero una situación de poder sobre la cual yo puedo acceder a tomar una decisión que va a cambiar no solo a la 4, sino al resto, al conjunto, pero en particular a la primera, que era la 2 en este caso, ¿no? Entonces, yo de alguna manera generamos una jerarquía, una estructura. Para mí los hexagramas es muy interesante porque representan estructuras energéticas. Es decir, cada situación viene representada por una estructura energética. Cada una de las líneas, ya sea yin o sea yang, me está hablando de mi calidad energética. Imaginemos el hexagrama 2. Todas las líneas son partidas, todas las líneas son yin. Me está diciendo que estoy detenido, ¿verdad que sí? Sin embargo, claro, si yo voy al hexagrama número 1, todas las líneas enteras, me está diciendo que hay una pura energía a tope, ¿no? Energía ya a tope. Entonces, a partir de aquí, que estos serían los máximos exponentes, tenemos diferentes cualidades energéticas que vienen dadas por el tipo de línea, sea partida o sea entera, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos ver en cualquier momento y situación la representación del estado energético con el hexagrama, y eso es muy interesante. Y luego está también el tema del hexagrama nuclear y el hexagrama derivado, ¿no? O sea, el que te da una vez cambias las líneas. Uh-huh. Lo más importante, supongo que son las líneas de cambio, ¿no? En sí, lo que te dicen las líneas de cambio. Más importante es incluso que te dé. Para mí, como bien dices tú, José, estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Lo importante es el presente, el derivado ya veremos.
cómo evoluciona todo. Porque el lugar de poder lo tengo en el presente. Es desde esta posición que yo me identifico, que ahora mismo sé que estoy en un hexagrama con esa calidad energética, pero que ya me está diciendo que hay un proceso de maduración y por tanto de cambio de esta situación que viene representado por las líneas mutantes. Yo tengo conocimiento de esas líneas mutantes y me va a dar lugar para poder escoger opciones en la vida, decisiones, ¿no? Entonces el derivado, si tú cambias, por poco que cambies tu orientación, lo puede cambiar todo. Por eso es tan importante las líneas mutantes, porque ese es el lugar en el cual se juegan las decisiones, ¿no? Entonces el derivado sería como un pronóstico, pero todo va a cambiar si tú decides cambiar, ¿no? Fíjate que en este caso lo que hacemos es reivindicar el poder personal frente a lo que es la predicción. Sí, ahí te da una serie de opciones, ¿no? O una opción o más de una opción. Claro, teniendo presente que si nos movemos en la dinámica de la causa-efecto, ¿no? Entonces entendemos que el hexagrama inicial, el hexagrama que hemos confeccionado, sería causa y el derivado sería un efecto. Pero tenemos que tener claro, obviamente, que ese efecto será siempre y cuando no cambiemos nada. Pero si decidimos hacer cambios, todo cambia, ¿verdad que sí? Por supuesto. Claro, el libro de I Ching podríamos decir que es el libro de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es cambio y el cambio es vida. Si no hay cambio, es que estamos muertos, ¿no? Y la vida es un constante cambio, constante cambio. Y justamente creo que la salud tiene que ver con la capacidad para adaptarnos. El libro del cambio, el libro de I Ching, ¿verdad? ¿Crees que al libro se le puede preguntar cualquier cosa? ¿Le puede hacer uno cualquier pregunta y te responde? ¿O hay preguntas que no se deben de hacer? Bueno, esto que tú me planteas, yo lo planteo muchas veces. ¿Por qué? Sobre todo por una parte que es fundamental, que es la responsabilidad. Si yo pregunto una cosa, tengo que aceptar la respuesta. Es innegociable. Y creo que por responsabilidad tengo que actuar de acuerdo con ella. Si yo no estoy dispuesto a aceptar la respuesta, mejor no estoy dispuesto a hacer la pregunta. Te evitas Me- el mal rato, ¿no? El Bueno, posible. más que nada porque yo creo que nosotros estamos constantemente dialogando, conversando con nosotros mismos. Hay una parte de nosotros que es consciente y hay otra que es subconsciente. Cuando nosotros lanzamos las monedas, se está movilizando la subconsciente para expresar una realidad interna. Entonces, cuando yo convoco una pregunta, estoy generando una respuesta, pero esa respuesta viene dada por la interpretación que yo hago de la expresión de esas líneas que vienen como resultado de un movimiento de las monedas, etcétera. ¿Sí? Es decir, que cuando yo muevo las monedas, hay gente que las lanza con mucha fuerza y otra gente que las lanza con suavidad, ¿no? Y ya me está hablando a mí de ese movimiento que yo hago. Esa es la mente subconsciente, ¿no? Cómo muevo el cuerpo, cuál es la energía que yo le doy. ¿Sí? Hay una parte que no controlamos, parece que no controlamos, pero se está expresando mi forma de ser a través del movimiento de cómo lanzo las monedas y luego finalmente cómo de alguna manera se organizan ellas, ¿no? Para dar resultados. Y yo creo que es muy importante el estar dispuesto a hacer la pregunta, pero también estar dispuesto a obrar en consecuencia la respuesta. Y si no, no lo hagas. Es decir, eso sería igual que cuando uno habla con el péndulo, cuando alguien le pregunta una pregunta al péndulo, ¿no? En realidad no es el péndulo, es la mente subconsciente del que responde. Cuando hacemos una autopregunta, un autotratamiento, allí es mi mente consciente que pregunta a la mente subconsciente y la mente subconsciente a través del movimiento del cuerpo responde. Entonces, ¿estás dispuesto a poder escuchar la respuesta que se te da? Porque si luego la niegas o la negocias, no estás siendo honesto contigo mismo, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Sería muy infantil, ¿no? Sería como los pétalos de la margarita, ¿no? No tiene sentido, yo creo. Claro. Y luego tu experiencia con el mundo profesional, ¿no? Cuando has formado a gente empresaria, por ejemplo, o Uh-huh, profesionales en algún campo, uh-huh. ¿te adapta bien el I Ching al mundo profesional? Sí, muy bien.
justamente yo creo que es un lugar, yo creo que son todos, pero en particular el tema de la empresa es bastante interesante trabajar con el I Ching, muchas veces porque el empresario o el directivo tiene una mirada muy sesgada de la realidad y el I Ching le abre a nuevas posibilidades. Es decir, va a ver cosas que antes no veía y va a poder decidir mejor. O sea que el libro de I Ching, nosotros hemos trabajado bastante con empresarios en este aspecto y vemos que les es de gran utilidad por esta capacidad de ver cosas que no ven, de entrada no ven, por estos sesgos que tenemos todos en cualquier situación, ¿no? Pero en el tema de la empresa, sí, porque además el tema jerárquico de las diferentes líneas ayuda bastante, yo creo, al empresario si se le acompaña, ¿no? Si se le explica y tal. O sea que es de mucha utilidad, sin duda ninguna. Sí, 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 sí. Sí, sí, además luego hay cuestiones que el libro de Lichi tiene la ética, ¿no? Y entonces, en ocasiones una persona puede tomar una acción que no es ética, sin embargo, el libro de Lichi, especialmente el de Wittgen, le va a recordar. Y esa parte es muy importante. Como decía antes, a los alumnos decíamos que en un momento dado ellos se sorprenden por la respuesta tan exacta al tema que ellos preguntan. Aquí ocurre exactamente igual. Es decir, que aquello que estaba oculto se va a manifestar. Y es muy divertido en el libro de I Ching como que hay muchas preguntas, pero a esas tantas preguntas que hay, que son muchas, hay muchas respuestas precisas a esas preguntas, ¿no? Y eso sí que es algo muy, muy, yo digo divertido, pero también extraordinario, ¿no? Es bueno, es una suerte contar con el libro, sí. También quiero decir que el libro, a mi modo de ver, como decía antes, está escrito, se ha reescrito muchas veces sobre ese libro y tal, pero que quizás no es tan importante lo que es el texto, sino el diálogo con uno mismo a través de los símbolos, a través de estos hexagramas que decíamos que están organizadas a través de 6 líneas, ¿no? Esa parte también es bastante interesante, el poder plantearse cuando sale un hexagrama, observarlo, ¿qué me está diciendo? Sí, también sería interesante tomar los trigramas, ¿no? Primero los trigramas, Uh-huh. después el texto del Rey Wen, por ejemplo, ¿no? Y Claro, estar atento también a todos esos matices. claro. Muy bien, estoy de acuerdo, José. Por ejemplo, los trigramas que son fuerzas puras, ¿no? Son patrones energéticos puros. Yo creo que de entrada, como yo empecé a trabajar, de hecho, era con los trigramas, los hexagramas descompuestos en 2 trigramas, porque es la base de todo. Es decir, el trigrama es la esencia del I Ching, ¿no? Cuando uno empieza a ver qué energía mueve la montaña, ¿no? Qué energía mueve el agua o cualquiera de los elementos. ¿Qué ocurre? Que tú estás creando una nueva realidad, porque de hecho nosotros podemos trabajar directamente con los trigramas. Quiero decir que de hecho, el libro de I Ching, en el caso de Wilhelm no lo explica así como muy orientado en firme a los trigramas, pero hay una parte que sí que lo desarrolla muy bien, ¿no? Y es el modelo de Fuxi del cielo anterior. Y allí nos habla ya del poder que solo tiene ya un solo trigrama, ¿no? Entonces, si me está hablando de eso, yo puedo hacer mucho. ¿Qué quiere decir? Que si yo evoco en mi mente, por ejemplo, la montaña, ¿no? Que ahora últimamente me viene bastante. Pues, ¿qué me está diciendo la montaña? Algo muy Seguramente, duro, intraspasable, ¿no? Algo para detenerte o pararte o infranqueable, quizá. claro, infranqueable, pero ¿cómo lo vas a orientar? ¿Si es para ti o va a jugar a favor tuyo? Entonces, también depende de la lectura que tú hagas. Es decir, yo aquí ahora me puedo sentir que está el tigrama montaña detrás mío y me siento tranquilo. Si yo tuviera el tigrama delante de mí, como tú decías, ¿no? Yo me sentiría quizás un poco menor, ¿no? Detenido, que es lo que tú decías, ¿no? Entonces, si yo, sin embargo, yo soy capaz de crear una realidad en la cual la montaña está detrás mío, me siento bien, ¿verdad? Entonces, jugar con las energías, ¿no? O, por ejemplo, puedo evocar el tigrama viento, ¿no? Que es la capacidad para penetrar, ¿no? Para de manera suave alcanzar objetivos, etcétera. Pero quizás si yo me lo pongo delante puedo interpretarlo como que hay una corriente que me está ralentizando, ¿no? Avanzar hacia mis objetivos. Entonces, esa realidad dependerá de la persona que
que la crea, ¿no? Por eso hay una reivindicación en mí desde la Escuela Flores Blancas, que es la tecnología de conciencia, ¿no? El I Ching para mí es una tecnología, porque como decía antes, es una estructura a la cual yo voy a representarla con diferentes líneas Yin y Yang. Entonces, va a depender de la conciencia de la persona cómo movilizamos la energía. Y el libro de I Ching nos lo permite hacer, y en particular, como tú decías, los tigramas, pues serían las bases sobre las cuales se crea el hexagrama, ¿no? Entonces, tu propio canal de YouTube ya lo dice todo, ¿no? O sea que es muy interesante el poder jugar con los tigramas, sí. E incluso, por ejemplo, en lo que decíamos antes al principio de la presentación de la radiestesia taoísta, nosotros, claro, nosotros calculamos cuál es el tigrama más adecuado para este momento, pero ya no solo a nivel físico, no solo a nivel psicológico y emocional, sino también físico. Es decir, yo me puedo dar un golpe y yo puedo calcular cuál es el tigrama más adecuado para debilitar el dolor, es decir, para que se me vaya el dolor. Entonces, ten en cuenta que, como decíamos antes, el hexagrama es una estructura energética, pero el tigrama también es una estructura básica del hexagrama. Por tanto, también es un icono energético que yo me puedo aplicar en cualquier zona. Yo tengo que saber cuál es el tigrama que me conviene en este momento, ¿no? Y en este caso sí. ¿De qué forma te aplicas este tigrama? ¿Perdón? ¿De qué forma te lo aplica? Sí, tenemos varias formas de trabajar. En el caso de radiestesia taoísta trabajamos con esta gráfica y lo que hacemos es identificar cuál es el tigrama que le corresponde, ¿de acuerdo? Podemos hacer línea por línea o bien directamente a uno de los tigramas que aparecen aquí, ¿sí? Entonces tomamos el péndulo y evocamos la situación que nosotros queremos trabajar o tratar y determinamos cuál es el tigrama que nos va a permitir desarrollarnos, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. También creamos una pequeña baraja, en este caso sí son cartas que vienen con los tigramas. Uh-huh. Entonces tú puedes valorar, puedes lanzarte. Tú vas pensando en el tema y vas a sacar uno de los tigramas. Por cartas, supongo, ¿no? Sí, porque aquí no hay línea mutante, son fuerzas puras, ¿verdad? Entonces tú, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos en una conversación y creas que no, siempre hay nervios, ¿no? Entonces voy a ver cuál sería el tigrama que me pueda ayudar, ¿no? Para poder expresar estas cosas. Vale, tomaría este de aquí y este corresponde al lado, que tiene que ver con la serenidad, ¿no? Como decías antes, sorprendente, ¿no? Claro, sorprendente. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? Pues trabajamos muchas veces por la aplicación directa. Fijémonos que en este caso es un diagrama, pero un hexagrama también. Esto de aquí es un código de barras. Si yo pasara por un escáner, me diría que es esto. Y esto me diría que es una energía de serenidad, de tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me lo proyecto sobre mi sistema energético. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay un cuerpo físico evidente, material, eso se sustenta en la esencia con un patrón frecuencial. Yo lo que hago es proyectar esta información sobre mi sistema energético y va a actuar porque es una información que va a modificar al sistema energético, ¿no? Entonces, en el momento en el cual yo me lo hago, yo ya me percibo diferente. Y aquí me lo dejo y va a ir actuando. También lo podemos hacer, muchas veces lo hacemos, por ejemplo, cuando viene a consulta a persona que quiere trabajar con el hexagrama que le ha salido, nosotros le podemos dibujar el hexagrama y se lo lleva a casa y puede meditar, o bien, como acaba de hacer ahora mismo, lo puede dejar en el lugar de trabajo para que le vaya dando información. Entonces, podemos, una vez que hemos calculado el hexagrama, pues aparece el hexagrama y le damos este código a la persona y ella puede ir trabajando de acuerdo con lo que ha salido. Entonces, de manera pasiva, ella va recibiendo una información que le va a dar lugar a una transformación. De alguna manera, lo que hace es incorporar la sabiduría del hexagrama, pero de una manera inefable, sin palabras, ¿no? Entonces, son formas de trabajar, sí. Esta baraja, estas cartas, fueron creadas sobre todo con la idea de que yo pudiera levantarme por la mañana y para el día de hoy, ¿qué tigrama me conviene?
yo le pregunto a mi mente, desde mi mente consciente a mi mente subconsciente. Mi mente subconsciente, en el momento en el cual detecta cuál es el diagrama que le corresponde para el día de hoy, por la configuración energética que se encuentra en el momento de levantarse, decide pues el que corresponda, ¿no? Y entonces lo que hacemos es cargarlo sobre un vaso de agua. Y lo que hacemos es cargar la información del diagrama en el agua y yo la voy a ir incorporando. Son formas de trabajo, sí. Radiestesia taoísta, ¿no? Radiestesia taoísta, correcto, sí. Y tienes otra obra que es el manual del biómetro de Bobis. ¿Eso de qué va? Sí, claro que sí. El manual del biómetro de Bobis originalmente el biómetro de Bobis es una gráfica que utilizaba una persona que es de origen francés, que es muy curioso y divertido, que inicialmente él se dedicaba, entre otras cosas, a la comercialización de productos agroalimentarios. Y entonces él creó una gráfica en la cual establecía un rango de diferentes valores. En particular, 6.500 unidades Bobby sería el rango sobre cualquier producto orgánico, cualquier cosa que tenga vida. A partir de 6.500 unidades Bobby es saludable. Y además implica que a partir de 6.500 unidades Bobby, por encima de estas unidades son sabrosas, son apetecibles, ¿no? Entonces, como era comercial, pues lo que hacía era ir con el péndulo y determinar, decía algo así como captar información energética de este producto y luego daba la orden de expresarla en esta gráfica que él había creado. Y entonces le daba diferentes valores y entonces lo que hacía era valorar energéticamente la calidad del producto. De esta manera, pues compraba partidas de lo que fuera, de vino, de legumbres o lo que fuera, en base a esto. Esta persona lo que hizo fue desarrollar orientación terapéutica y en particular había un colaborador de él que desarrolló esta gráfica inicial de Bobis. Debo recordar que era Simon Simonetone. Y entonces lo que hizo fue desarrollarla y orientarla sobre todo a la salud humana. Entonces él vio que dependiendo de qué alimentos tenían un valor energético u otro. La cuestión es que las unidades Bobby nos permiten detectar calidades energéticas, sobre todo cuando hacemos trabajos terapéuticos, poder identificar un antes y un después del tratamiento. Es la esencia del manual del biómetro de Bobis. Sí. Es como un test. Es un test, sí. Es un test. Es un test energético, correcto, de valores energéticos, sí. Claro, entonces podemos valorar cualquier cosa. El estado energético de esta habitación, por ejemplo, el estado energético de una persona. Y cuando detectamos que tiene valores menores de 6.500 es que hay un principio de enfermedad, de patología. Entonces lo que tenemos es hacer un proceso de transformación. Por ejemplo, una palabra tiene un valor energético y otra palabra tiene otro. Por ejemplo, imaginemos que el concepto de paz tiene un valor de 8.000 unidades Bobby y el concepto de miedo tiene un valor de 4.000 unidades Bobby. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar las palabras, pero... Bueno, y tus últimas actividades, estás en ellas, ¿no? ¿En qué estás enfocado ahora mismo? Aparte del péndulo y el I Ching. Estamos desarrollando Neurogym, tanto Neurogym Senior Life como Neurogym Progress Life. Ahora mismo estamos trabajando en el aspecto más científico con diferentes programas. Estamos colaborando con una universidad aquí en Cataluña en un proyecto de investigación de estimulación cognitiva y también estamos trabajando con un software de coherencia que tiene que ver con la parte de corazón y respiración, cómo afecta. Entonces estamos valorando a través de este aparato la calidad de los tratamientos que hacemos. Incluso en el I Ching lo podríamos valorar, es decir, nosotros podemos tener un valor inicial, igual que decíamos antes de Bobby, con este software, y ver cómo la persona viene a consulta inicialmente y cómo se va una vez que hemos hecho la consulta de I Ching. Entendemos que va a irse mucho mejor, mucho más coherente lo que es la gestión de pensamiento y sentimiento, ¿no? Y eso lo estamos viviendo. Nos parece muy interesante a día de hoy que podamos tener diferentes técnicas
científicas de validación de aquellos procesos que hacemos de transformación personal. Sí. O sea, usáis como una especie de aparato, me imagino, ¿no? También para eso, o solamente Sí. un software y... Es un software de origen americano, de Estados Unidos, de California en particular, que nos permite, lleva más de 20 años trabajando, o sea que está sobradamente comprobado. Y ahí creo recordar que hay 5.000 estudios científicos acerca de este mismo aparato. Entonces podemos ver a tiempo real cómo va cambiando todo en la persona. Estamos observando, incluso en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, cómo cambia la coherencia, el nivel de coherencia de baja coherencia a alta coherencia. El hecho de estar con él hablando simplemente, observamos cómo hace una transformación total. Y por eso es tan importante los valores humanos en el día a día, porque son salud. Claro que sí. Bueno, ¿y para cuándo el próximo Congreso Internacional de I Ching? Pues mira, José, si encontramos personas como tú, que sean entusiastas, adelante, claro que sí. La verdad que justamente hablamos con la doctora Cristina Bertrán, ¿no? De decir, oye, este José es una persona entusiasta que está aquí revolucionando el I Ching, y eso favorece no solo al libro de I Ching, sino a todas las personas, porque como hemos visto es algo que es de interés, ¿no? Porque te cambia la vida el hecho de encontrar respuesta a las preguntas. O sea que va a depender sobre todo del entusiasmo, de las ganas que la gente muestre por el libro de I Ching para generar una nueva edición, claro que sí. Con gusto, la verdad que es muy bonito. Los encuentros, los congresos son lugares de intercambio de diferentes miradas, ¿no? O sea que es compartir. Como este canal, ¿no? Porque este canal invitas a las personas, cada uno tiene una mirada diferente, pero pienso que la idea es compartir y ver qué nos aporta cada uno de ellos. Como tú dices, lo importante es la gente, ¿no? Y bueno, yo antes del canal también estuve en unos grupos de Facebook, de Sí, contenido sobre... Y a raíz de ahí, pues, se me ocurrió la idea de hacer un canal solamente para este tema, ¿no? claro. Pues yo te lo agradezco mucho, José, de verdad, porque es algo que el llevar un canal, el desarrollar este canal es mucho esfuerzo. O sea que yo te lo agradezco de verdad. Bueno, Muchas gracias. es un hobby también para mí, ¿no? Con Bueno, mucho... mejor que sea así, claro que sí, mejor. Sí, sí, sí. Bueno, y ya para finalizar, cualquier oyente que quisiera ponerse en contacto contigo, con lo que haces, con Ujú, alguna de tus terapias, o no sé, claro. hacerte alguna pregunta, tendría que entrar a la página esa, ¿no? Sí, puede, desde Blanca. floresblancas.org Ujú. puede contactar con nosotros. Luego ya hay más páginas web que son como más concretas sobre temas diferentes, pero en floresblancas.org desde allí vamos a poderla tener. De hecho, allí en floresblancas.org ya hay una sección que es solo de lichín, o sea que bien. Muy bien, pues si quieres añadir algo más. Nada. Insisto, José, que muchísimas gracias por invitarme a participar aquí, de verdad. Yo lo agradezco muchísimo. Y gracias también por esta divulgación que estás haciendo de Lijin, que es algo genial, de verdad. Muy Muchísimas bien, gracias. encantado. Así que mil gracias a ti por haber respondido tan pronto afirmativamente a la entrevista y nada, estamos en contacto, ¿no? Pues muchas gracias, José. Encantado. Muchísimas gracias. Para lo que necesites. Gracias. Hasta pronto, un abrazo. Gracias.